comenzar, Salmo 86. Salmo de David, oración de David. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, para con todos los que te invocan. Gloria al Señor. Acabamos de leer 5 versículos de este Salmo 86. Nos faltan otros más, pero me voy a detener ahí porque podemos empezar a ver cómo David se está expresando al Padre, a Dios, ¿verdad? Clamando por su misericordia, clamando por la compasión de Dios para con él. Porque vemos que a través de este salmo podemos darnos cuenta que David estaba pasando por un tiempo difícil. Pobre David, ¿verdad? Siempre cada salmo vemos que él siempre está pasando por momentos difíciles. Y también conocemos a David como ese gran siervo, ¿verdad? Valiente, guerrero, pero miren cómo una cosa va con la otra. Sufrió tanto como al mismo tiempo Dios lo ayudó a triunfar y a ganar muchas batallas, pero también había ese costo que él tenía que pasar a través de muchas cosas. Y por eso siempre lo vemos en su salmo, en los salmos que él escribió. Desde ahí como derramando su alma al Señor, porque está pasando siempre por aflicciones, o estuvo pasando siempre por aflicciones y por persecución, por sufrimiento, por dolor, por traición, ¿verdad? Y todo eso tuvo que pasar él para conocer más a Dios, para aferrarse y depender más de Dios, para siempre reconocer que dependía de Dios y que solamente Dios era el que lo podía ayudar. Y así, ¿verdad? Él veía la mano de Dios obrar a su favor. Y ahí podíamos ver cómo el Señor se glorificaba a través de la vida de David y lo hacía a él resaltar como ese gran rey que fue en el pueblo de Israel, ¿verdad? Así que la gloria del Señor va a traer un sufrimiento cuando tú la quieres ver en tu vida. ¿Por qué? Para que el Señor te mantenga donde tú tienes que estar, en esa humildad que siempre tiene que tener tu corazón. Es por eso que llegan las pruebas y los sufrimientos y las aflicciones, porque son necesarias para nuestras vidas, porque el Señor sabe, conoce nuestro corazón, conoce que somos humanos y nos podemos desviar, como en el orgullo, en el egoísmo, ¿verdad? Como le pasó al rey Saúl, que fue antes de David, ¿verdad? Empezó bien, pero terminó mal. En cambio, David empezó desde muy joven, sin saber qué iba a pasar, y empezó, se podría decir mal, porque desde que lo ungieron como rey, es como que le declararon la guerra contra su alma, porque lo empezaron a perseguir. El rey Saúl se levantó contra él, ¿verdad? Tuvo una victoria que fue cuando venció contra el gigante Goliat, pero después empezó esa persecución por años del rey Saúl hacia él. Entonces sufrió antes de llegar a ese reinado, y aún estando en el reinado también tuvo que pasar muchas cosas, y también sufrió esa guerra contra él mismo, de su pecado que cometió al acostarse con la esposa de su mejor amigo, ¿verdad? De uno de sus guerreros valientes, que fue Urías, ¿verdad? Ahí cometió pecado David. David pasó miles de cosas. En todo eso él fue formado. En todo eso él fue por Dios, que lo mantuvo para que siempre estuviera en esa humildad en su corazón,
para que no llegara como ese orgullo y esa altivez por haber alcanzado grandes cosas, esos logros. Entonces todo lo que sucede lo vemos a través de su historia de David, ¿verdad? Lo que nos sucede también a nosotros en nuestras vidas, lo que decimos que es malo, ¿verdad? El sufrimiento, las pruebas, las situaciones que nos suceden, todo es para nuestro bien, porque el Señor siempre está cuidando nuestra alma, que es lo que más importa. Y Él es el único que sabe cómo está nuestro corazón o de qué se puede llenar, ¿verdad? Desviándose o apartándose de Él, y Él no quiere que nos apartemos de Él. Entonces a veces va a permitir ciertas cosas en nuestras vidas que no nos va a gustar, ¿verdad? Que nos van a doler y que a veces vamos a decir, ¿por qué nos está pasando esto, verdad? Pero son necesarias para que nuestra fe crezca, nuestra dependencia en el Señor crezca y lo lleguemos a conocer aún más. Solo tenemos que seguir confiando en Él en medio de todas esas luchas, como David lo hizo. Él aquí está clamando por misericordia, pero Él sabe a quién le está pidiendo esa misericordia, al Dios de misericordia. Y podemos conocer al Señor aún más por lo que David está escribiendo aquí, describiendo a Dios. Dice, Señor, eres bueno y perdonador. Aquí puedes tú conocer al Señor en la palabra. ¿Cómo es Dios? Él es bueno y perdonador. Lo acabas de leer. Así es Él. Él se está dando a conocer a ti. Cuando tú lees la Biblia, la abres y lees esto, tú dices, oh, Dios es bueno y perdonador. Si no lo sabías, ¿verdad? Ahora te enteraste de cómo es Dios. ¿Por qué? Porque este salmista lo escribió así. Inspirado por el Espíritu Santo, Él dejó escrito, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Entonces, has encontrado a ese Dios que es bondadoso y que es perdonador. Entonces tú puedes ir a Él y pedirle perdón por tus faltas con la seguridad de que Él te va a perdonar porque Él es bueno y perdonador. Y también dice, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Es lo último que leímos en el versículo 5. Para todos los que le invocan. Eso quiere decir que si tú te acercas a Dios, si tú hablas con Él, porque eso es invocarle, es llamarle, es decirle Señor, ¿verdad? Ya al dirigirte hacia Él, tú lo estás invocando. Y al tú invocarle, al decirle Señor, he escuchado que tú eres bueno y perdonador y necesito de ti, tu perdón y tu misericordia para conmigo. ¿Y qué va a hacer el Señor? Pues aquí el salmista dice que Él es grande en misericordia para con todos los que le invocan. Entonces Él va a tener esa misericordia de ti, Él te va a salvar, Él te va a perdonar, pero tienes que invocarle. Gloria al Señor. Sigamos con el versículo 6. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Ahí está David diciéndonos el por qué él iba a Dios, porque él sabía que Dios lo iba a responder. Y sí le respondía. Quizás no en ese mismo momento, pero sí le respondía. A veces Dios responde en un instante, a veces Dios responde días después, semanas después, meses después, años después, pero de que responde, responde. Y mientras está en silencio, no es que no esté haciendo nada al respecto de lo que tú le has dicho, no es que no escuchó, no es que te ignoró, es porque Él sabe lo que está haciendo. Y solamente tenemos que confiar en su misericordia, que Él nos ha escuchado, que Él es bueno y perdonador y que Él va a responder, porque si David dice que Él responde, ¿verdad? Gloria al Señor. Y no porque David en su humanidad lo haya dicho, sino porque lo estamos leyendo de la Biblia, de un hombre que se relacionaba con Dios. Amén. Dice, oh Señor, a ver otra vez el versículo 7,
En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. O sea, no solamente en cualquier momento, sino en esos momentos difíciles, ¿verdad? Es cuando más necesitamos que alguien nos escuche, pues ahí está el mejor amigo que puedes tener, a quien tú puedes invocar y saber que te va a escuchar y te va a responder. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Aquí David dice que no hay ninguno como el Señor, no hay ningún otro Dios como Él. Ninguno hay como tú entre los dioses. Y aquí en las notas de mi Biblia dice que estos dioses de los que se refiere David son ídolos y seres míticos que los paganos llamaban dioses, pero David no está aceptando el politeísmo. Él simplemente está diciendo, ¿verdad?, que obviamente Dios es el único Dios. Por eso él dice, eres Dios sobre todos los dioses, o sea, sobre todos esos dioses que la gente se inventa, los cuales no son verdaderos, no son realmente reales. Tú eres el único real, ¿verdad? Para aclarar esa partecita del versículo 8, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. No quiere decir que hay otros dioses, ¿verdad?, sino que Dios es el único. Pero lo resalta por encima de todos los demás falsos que la misma gente en ese tiempo y en este también se inventa. Hay que conocer quién verdaderamente es el Dios, el único, el verdadero, el fiel y justo, ¿verdad? Y para eso hay que venir a su palabra, porque si tú no vienes a la palabra del Señor, vas a inventarte a un Dios, ¿verdad?, en tu propia imagen de tu mentalidad. Dios es así, Dios es asá, pero no realmente porque la palabra te lo haya enseñado o él mismo se te haya revelado, sino es tu propio pensar. Tú lo acomodas a como tú quieres. Entonces estás creando tu propio Dios y ese viene a ser un Dios falso. Ese es el que dice David aquí, ninguno hay como tú entre los dioses, ¿verdad? Y ese Dios que tú te estás inventando obviamente no es el verdadero. Solo hay uno, y ese es Jehová, Jesucristo de Nazaret. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Así es, solo Dios hace las obras que hace y ha hecho. Él es el creador de todo lo que vemos en la naturaleza y no hay otro que haya hecho eso. Solo el único, Dios. Amén. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Amén. No solamente en ese tiempo de la Biblia eran que todas las naciones vendrían a adorar al Señor, sino que también esto es algo profético, algo que va a suceder también en el futuro, porque dice la palabra, ¿verdad?, que toda lengua confesará que Dios es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Y esto va a suceder a fines de los tiempos, cuando Dios, ¿verdad?, termine con este mundo y venga a reinar Jesús. Toda rodilla se va a doblar ante Él, todita. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Porque en ese tiempo que venga el juicio a la tierra, todos se van a dar cuenta de que Dios es real. Hayan creído o no hayan creído mientras estaban con vida o aún estando en vida, ¿verdad? Porque va a haber ese juicio. Van a darse cuenta de que, el Señor Jesús realmente es Dios. Entonces sus labios van a confesar esa verdad y esas rodillas se van a doblar, porque Dios es Dios y su palabra se va a cumplir. Lo que dice aquí, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Todas las naciones, todos los países, todas las personas, todas las razas que existen en el mundo entero, por las cuales Dios dio su vida para salvarnos a todos, y los que no reciben pues se perdieron de esa salvación, ¿verdad? Pero igual
todos van a venir a reconocer que Dios es el Señor y glorificarán su nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y luego el versículo 11 empieza David pidiéndole algo extraordinario al Señor, lo cual también nosotros debemos de pedirle siempre. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esto es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor siempre, que Él nos enseñe a caminar en su verdad, que Él afirme nuestros corazones para que tengamos temor del Señor siempre. ¿Y qué significa eso cuando dice afirma mi corazón para que tema tu nombre? Afirmar quiere decir para que Dios no permita que nuestro corazón flaquee o nuestro corazón se distraiga. Porque la verdad es que así somos en nuestro corazón, ¿verdad? Nos distraemos o nos debilitamos en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, con tantas distracciones, con tantos enemigos que tenemos, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que estar fortaleciéndonos en el Señor. Y esta forma de oración es algo que podemos tomar de ejemplo y decirle: Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y enséñame, oh Jehová, tu camino. Porque a veces podemos desviarnos e irnos por nuestro propio camino. Y el Señor dice, ¿verdad?, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y también dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen que son de bien, pero realmente no son. Entonces a veces podemos ir en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros creemos que puede ser el camino de Dios. Y a veces hasta estamos convencidos de que ese es el camino, cuando ese no es el camino. Porque Satanás sabe muy bien cómo, ¿verdad?, hacer las cosas similares a lo de Dios para engañarnos. Él tiene una experiencia experta en eso, de engañar, de hacer que parezca que es bueno cuando realmente es malo, que parezca que es de Dios cuando realmente no es de Dios, puede ser de otro Dios. Y eso que no hay otro Dios, pero a lo que me refiero es a algo falso. Entonces, es por eso que tenemos que siempre pedirle al Señor que nos ayude y nos enseñe su camino para que caminemos en su verdad. Amén. Y luego el versículo 12 continuamos, dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Miren cómo David le está diciendo: Señor, esto voy a hacer. Está declarando que eso va a hacer. Empezó pidiendo misericordia. Empezó rogándole al Señor que tenga piedad de él. Y también lo exalta por ser un Dios perdonador y bueno. Y reconoce su grandeza de cómo las naciones van a venir a doblarse ante él, a adorarle y a glorificarle. Y reconoce que Dios es el único, grande y hacedor de maravillas. Y le pide después que le enseñe a caminar en su verdad. Y ahora le está diciendo: yo te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón. No nomás de labios, ¿verdad?, sino con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Y glorificar el nombre del Señor no es que estés yendo a la calle gritando Dios es bueno, aleluya, sino que glorificar el nombre del Señor es a través de tu vida, lo que tú vives. Y tú glorificas al Señor
cuando pasas por situaciones difíciles y sales de esas pruebas, de esas situaciones y has visto la mano del Señor, tú sales dándole gloria a Dios y glorificas así su nombre, porque has pasado, has experimentado algo con el Señor, has visto su mano misericordiosa y bondadosa y de poder en esa situación, en esa circunstancia, que sales gozoso dándole gloria al Señor. Eso es glorificar su nombre. Como decíamos, ¿verdad? No hay gloria si no hay lágrimas, si no hay sufrimiento. Así como nuestro Señor Jesús tuvo que padecer en la cruz para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque Él llegó a vencer la muerte y el pecado. Y Cristo murió y resucitó. Y así se glorificó el Padre a través de su Hijo amado. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Amén. Dios nos ha salvado de la muerte y perdición eterna. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle cada día de nuestra vida? Esa es la razón que nos debe levantar de la cama cuando nos sintamos desanimados por las situaciones que nos puedan estar ocurriendo en nuestra vida, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la salvación que ya tenemos en Cristo, sino eso nos debe de motivar a levantarnos y a decir: Señor, quizás estoy pasando por este problema ahorita, pero yo estoy gozosa porque mi alma es salva, porque tú me has salvado, me has redimido, y por eso me voy a levantar, por esa fuerza que tú me das, me infundes a través del conocimiento de que tú has salvado mi alma. Y ahora me deleito en tu presencia y sé que todo va a estar bien. Entonces eso nos debe impulsar a levantarnos y estar gozosos de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Nos salvó nuestra alma. Donde andábamos en tinieblas, Él nos trajo a su luz admirable. Alumbró nuestro camino con su verdad. Y ahora vamos caminando en esa verdad por la gracia y la misericordia de Dios. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y no solamente nos salvó de la perdición eterna, sino cuántas veces hemos seguido pasando situaciones difíciles en nuestra vida, aún caminando con el Señor, y aún cuando nos sentíamos ya derribados y derrotados, ¿verdad? Desanimados en el piso, queriendo tirar la toalla, el Señor llegó y volvió a levantarnos, volvió a infundir aliento en nosotros, ese ánimo a que recobráramos las fuerzas. Es ahí donde también el Señor nuevamente saca nuestra alma de esas profundidades del Seol. También se refiere a eso. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Claro, porque los soberbios no piensan, ¿verdad?, en Dios. Ellos están tan enamorados de sí mismos que no les importa nadie más que ellos mismos. Los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida. O sea que el soberbio y el violento, ¿verdad?, no está caminando bien porque está siendo soberbio y violento. Eso es una característica de alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Hay soberbia y hay violencia en una persona, entonces te das cuenta que esa persona necesita de Dios. Y en algún momento tú y yo también fuimos soberbios y violentos. Entonces, compartamos con esos la gracia que el Señor nos ha dado. Porque ellos lo necesitan al igual que nosotros lo necesitamos. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así también nosotros debemos de ser como el Padre, lentos para enojarnos. ¿Cuántos batallamos aún con eso, verdad? Pero no debemos de dejar de pedirle y de buscarle
al Señor para que nos ayude a que no nos airemos pronto, a que no queramos defendernos nosotros mismos, porque a veces hemos sido dañados tanto, ¿verdad?, que estamos como a la defensiva, o tenemos rápidamente, vienen pensamientos malos acerca de lo que otros están haciendo y a lo mejor ni te están atacando, pero así te sientes y luego te enojas y reaccionas con ese enojo. Pero hay que aprender a ser como Jesús, mansos y humildes de corazón, guardar silencio y dejar que Dios se encargue de las injusticias que te van a seguir aconteciendo en tu vida. Ahora solo confía que el Señor está contigo y Él te guarda, Él te cuida, Él te defiende. Él hace justicia. Y aprendamos como el Señor a ser lentos para la ira y grande en misericordia y verdad. Aprender a perdonar, ¿verdad? Eso es ser lentos para la ira también. Porque si guardamos rencor y amargura, pues vamos a explotar en cualquier momento. No es malo enojarse, pero como dice la palabra, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y no dejar que el enojo nos invada completamente y guardemos rencor en nuestro corazón. Hasta la misma palabra nos enseña que debemos de arreglar esa situación que nos está haciendo enojar o con quien estemos enojados antes de que el sol se meta, antes que llegue la noche. En pocas palabras, debes de haber resuelto eso para que no crezca raíces de rencor, resentimiento y amargura en tu corazón. Eso es importante, esa es una manera de cuidarnos y parecernos a Dios, que Él es lento para la ira. Entonces, por eso mismo, como Él lo es así, debemos ir a Él a pedirles: Padre, ayúdame a ser como tú, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia, tener ese amor, compasión, hasta por el que te está dañando, porque eso es lo que hace Dios. Él tiene misericordia de las personas. Es por eso que no ha consumido toda esta humanidad nuevamente, ¿verdad? Sino que por su misericordia es que no hemos sido, como dice la Biblia, nuevamente, ¿verdad? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque grande es su misericordia, nuevas son cada mañana. Fidelidad. Entonces recordemos cómo es Dios y pensemos cómo estamos actuando nosotros. Y deseemos y pongamos por obra lo que Él nos manda. Ser misericordiosos. Pidámosle: Señor, ayúdame a ser como tú. Es difícil, Padre, pero con tu poder yo puedo, Señor. Ayúdame a callar cuando me estén atacando. Ayúdame a no reaccionar en mi carne. Ayúdame a no guardar rencor, a perdonar, a ver al otro, a la persona que me está dañando con sus palabras o con sus acciones, a ser misericordioso, a verlo como a mí mismo, porque si yo me veo en esa persona, yo quisiera que tuvieran misericordia de mí, que tú tuvieras misericordia de mí, porque a veces eso queremos, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia cuando nosotros estamos fallando, pero nosotros no tenemos misericordia de las personas cuando ellos están fallando contra nosotros. Entonces así no es. Así como el Señor nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Así como el Señor es compasivo y bueno con nosotros, también nosotros tenemos que serlo con los demás. Sigamos. Mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien. Y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Gloria al Señor. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Y ese último versículo 17, la última parte que dice:
porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Es algo que podemos llevarnos en este día, ¿verdad? En este último día del año. Y decirle, Señor, tú me has ayudado y me has consolado. Porque he tenido días malos en este año, días difíciles. En los días buenos has estado, en los días malos también. No porque camine contigo signifique que no van a haber días de aflicción, días malos. No es un camino de color de rosa el estar en Cristo. Aún van a haber situaciones. Pero Padre, gracias porque tú me ayudaste y me consolaste. Le damos gracias al Señor por su Espíritu Santo que nos acompaña, que vive en nosotros, porque Él es el ayudador y el consolador de nuestra alma. Tú y yo no estaríamos ahorita, en este momento, escuchando la Biblia, ni con ese deseo de reflexionar en la palabra del Señor, ni de cantar alabanzas a su nombre, si no fuera porque Él vive en nosotros. Es Él el que está en nosotros y pone el querer como el hacer. Es por su voluntad, buena voluntad, su fuerza, su poder, su amor, su gracia, su misericordia, su grandeza. Es por Él que tú y yo seguimos aquí y estamos aún permaneciendo, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántas personas en este año se apartaron de la fe, abandonaron los caminos del Señor? Porque ha pasado en alguna parte del mundo, a menos que tú conozcas, ¿verdad?, personalmente quizás a alguien que se apartó del Señor este año, pero en alguna parte del mundo han habido personas, hermanos, hermanas, que ya han abandonado el camino del Señor, porque se rindieron, porque ya no pecaron, qué sé yo, y se rindieron y abandonaron el camino. Oramos por ellos para que el Señor los traiga de regreso a esos hijos que se han decidido apartar este año. Oramos por ellos para que el Señor tenga misericordia y los vuelva a traer con sus lazos de amor al Padre. Se recuerden, ¿verdad?, de lo que vivían con Él, de lo maravilloso que es su presencia, y regresen. Algunos por rebeldía, otros por vergüenza, porque quizás pecaron y sienten que no son merecedores del perdón. Pero acabamos de leer que el Señor es bueno y perdonador. Entonces, oramos por esos hermanos que le duelen en el corazón al Señor, que este año abandonaron la fe, abandonaron a Cristo. Quizás por causa de otras personas también que se dejaron usar por el enemigo y los dañaron y se apartaron. Y el corazón del Padre está dolido por ellos. Pero le damos gracias a Dios que ni tú ni yo somos uno de esos. Y le rogamos y le pedimos al Señor que nos ayude a permanecer y a perseverar hasta el final, porque la Biblia muy bien dice que el que esté firme, fíjese de no caer. Y el que es santo, santifíquese más. O sea que tenemos aún nosotros que aún permanecemos, no podemos ni siquiera decir, ya yo me salvé. No. Esto es hasta que el Señor vuelva o hasta el último día que Él te permite estar en esta tierra. Ahí sí ya vas a decir, ¿verdad? Lo hice, Señor. Aquí estoy. Fui fiel hasta el final. Pero mientras tanto, día a día,
Tienes que seguir aferrado del Señor, acercándonos y creciendo más en Él. Porque eso es lo que Él quiere, que crezcamos en Él. No podemos ir año tras año sin crecer. Tiene que haber un crecimiento en nuestra vida espiritual. Así como un bebé va creciendo por etapas y se va haciendo un niño, un adolescente, un joven, así también en nuestra vida espiritual tenemos que ir creciendo. ¿Y cómo crece alguien? Alimentándose, ¿verdad? Un niño se alimenta para poder crecer. Hasta le decimos, tómate la leche para que crezcas. Ok, igual. También nosotros espiritualmente tenemos que ir creciendo. Diferentes alimentos, porque ya no nomás va a ser la leche, sino también alimento sólido. ¿Y cómo sabes qué comer? Pues el Padre es el que se encarga, ¿verdad? Por eso aferrémonos al Señor. Recuerda que Él es grande, misericordia, lento para la ira, bueno y perdonador, maravilloso, te ama, me ama, Él es fiel y Él va a ir con nosotros. Él ya está delante de nosotros, Él ya está en el mañana. Por eso, sigue poniendo tu mirada en Él. Y con su favor, el próximo año, cuando llegue el 31 del 2026, también vamos a poder decir lo mismo. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y le vamos a dar la gloria a Él y vamos a tener un corazón lleno de gratitud, porque nuestro Dios es siempre bueno. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre.